Yo soy Gato Narrador y hoy leeremos. Usé a su novia para vengarme y terminé rogando que no me dejara. Hola a todos. Nunca pensé que escribiría algo así, pero necesito contarles lo que me pasó. Tal vez alguien pueda aprender de mi estupidez. Estoy aquí, en mi apartamento, mirando la pantalla de mi teléfono que dice enviado a Marcos con un timestamp de hace 3 minutos. Mi mano no para de temblar. Acabo de enviar una grabación donde confieso todo mi plan de venganza. Y ahora no sé si hice lo correcto o acabo de arruinar mi vida para siempre. ¿Qué acabo de hacer? Me pregunto en voz alta, pero el silencio de mi departamento no me da respuestas. Todo comenzó hace 6 meses. Marcos era mi mejor amigo desde la universidad, o al menos eso creía yo. Trabajábamos en la misma empresa de marketing, él en ventas y yo en desarrollo de estrategias. Habíamos construido una amistad sólida durante años, compartiendo cervezas, fracasos amorosos y sueños profesionales. Por eso, cuando se abrió la posición de director de cuentas estratégicas, le confié toda mi estrategia de presentación. Le conté mis ideas innovadoras, los clientes que planeaba conquistar. Incluso le mostré mi presentación completa la noche anterior. Marcos me escuchó con atención. Me dio consejos que parecían genuinos y me deseó suerte. Confiaba en él ciegamente. La mañana de las presentaciones llegué confiado a la oficina. Marcos presentaría primero, luego yo. Cuando entré a la sala de juntas después de su turno, mi mundo se desplomó. Marcos había presentado mi estrategia, palabra por palabra, con mis ideas y mis propuestas de clientes. Había cambiado solo los detalles menores para que pareciera suya. Cuando fue mi turno, no pude más que tartamudear. Mi presentación sonaba como una copia barata de lo que Marcos acababa de exponer brillantemente. Los directivos me miraban con una mezcla de confusión y decepción. Uno de ellos incluso comentó: «Interesante que tengas ideas tan similares a las de Marcos, Leo. Quizás deberían trabajar más en equipo». Marcos consiguió la promoción, aumento de sueldo de 30,000 pesos anuales, oficina privada y el respeto que yo había soñado durante años. Cuando lo confronté en privado, su respuesta me dejó helado. «Deberías agradecerme por la lección de vida, Leo. En el mundo real, el que se mueve primero gana. Tal vez ahora crezcas un poco». Esa noche, solo en mi departamento, con una botella de whisky medio vacía, juré que me vengaría. Pero no de cualquier manera. Marcos había usado mi confianza contra mí, así que yo usaría la suya contra él, y sabía exactamente cómo hacerlo. Isabella. Isabella era la novia de Marcos desde hacía 2 años. Una mujer hermosa, inteligente, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Marcos siempre presumía de ella, mostrando fotos en su teléfono contando anécdotas de sus citas. Yo la había visto en algunas reuniones sociales, siempre elegante, siempre amable. Era su punto débil, su orgullo. Mi plan era simple en teoría. La seduciría, la enamoraría, la conquistaría y luego le enviaría las pruebas a Marcos. Quería que sintiera el mismo dolor de traición que yo había experimentado, pero multiplicado por 10. Quería que entendiera lo que se siente cuando alguien en quien confías te apuñala por la espalda. Pasé semanas investigándola. Estudiaba sus redes sociales como un detective obsesivo. Instagram, Facebook, Twitter. Aprendí que le encantaba el arte contemporáneo, que era voluntaria en un refugio de animales los sábados, que tomaba el mismo café con leche de avena cada mañana en una cafetería cerca de su trabajo. Descubrí que leía novelas de Gabriel García Márquez, que practicaba yoga, que coleccionaba plantas suculentas. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Y si no se han suscrito todavía, háganlo, porque créanme que lo que viene no se lo esperan. Cuando finalmente me armé de valor para acercarme a ella, elegí la cafetería donde desayunaba. Llegué temprano, pedí un café americano y me senté con un libro de 100 años de soledad bien visible en la mesa. No tuve que esperar mucho. Isabella entró como siempre, radiante, pero con una expresión ligeramente cansada. Cuando se acercó al mostrador, accidentalmente derramé un poco de mi café. «Dios mío, qué torpe soy», exclamé levantándome rápidamente para limpiar. «No te preocupes, pasa todo el tiempo», me dijo con una sonrisa genuina. «¿Estás leyendo García Márquez? Es mi autor favorito». Mi corazón se aceleró. El plan funcionaba. ¿En serio? Estoy fascinado con su realismo mágico. Esta es mi 3ª vez leyendo esta novela. «A mí me pasa lo mismo con el amor en los tiempos del cólera», respondió, y sus ojos se iluminaron. Hay algo en su forma de escribir sobre el amor que me llega al alma.
Hablamos durante 20 minutos sobre literatura, arte y la vida en general. Isabella era exactamente como había imaginado. Inteligente, apasionada, con una risa contagiosa. Pero había algo más, algo que no había anticipado. Cuando mencionó que había estado sintiéndose un poco desconectada últimamente, que su novio parecía más interesado en su trabajo que en ella, sentí una extraña punzada de culpa. «Me encantaría continuar esta conversación», le dije cuando ella miró su reloj. «¿Te gustaría tomar un café conmigo algún día?» «Me encantaría», respondió sin dudarlo. Esa noche, mientras guardaba su número en mi teléfono, me sentí extrañamente dividido. Por un lado, mi plan de venganza estaba funcionando mejor de lo esperado. Por otro, Isabella me había parecido genuinamente interesante, no solo un objetivo. Nuestros siguientes encuentros fueron como un sueño extraño. Isabella era todo lo que había imaginado y más. Hablábamos durante horas sobre arte, filosofía, sueños y miedos. Ella me contaba sobre sus problemas con Marcos, cómo había cambiado desde su ascenso, cómo se había vuelto arrogante y distante. «Antes me escuchaba», me dijo una tarde mientras caminábamos por el parque. «Ahora solo habla de su trabajo, de sus logros, de lo importante que es. Ya no me pregunta cómo estoy, qué siento, qué pienso». Cada confidencia era una daga en mi conciencia. Yo estaba aprovechándome de su vulnerabilidad, de su necesidad de conexión genuina. Pero también me estaba dando cuenta de algo aterrador. Me estaba enamorando de ella. No era parte del plan. Se suponía que esto era solo venganza, una operación fría y calculada. Pero cuando Isabella me miraba con esos ojos llenos de comprensión, cuando reía con mis chistes tontos, cuando apoyaba suavemente su mano en mi brazo mientras hablábamos, sentía mariposas en el estómago como un adolescente. 3 semanas después de nuestro primer encuentro, Isabella me escribió: «Hay una exposición de arte contemporáneo en el museo. ¿Te gustaría acompañarme? Marcos dice que está demasiado ocupado». Durante esa noche en el museo, mientras observábamos las pinturas abstractas, Isabella se abrió completamente conmigo. Me habló de sus sueños de viajar por Europa, de sus miedos de no ser lo suficientemente buena, de cómo a veces se sentía invisible en su propia relación. «Nunca había conocido a alguien que me entendiera tan bien», me susurró mientras estábamos parados frente a una pintura de colores vibrantes. «Contigo puedo ser yo misma». Esas palabras me atravesaron el pecho como una bala. Ella creía que me conocía, pero todo lo que le había mostrado era una mentira calculada. Yo no la entendía, simplemente había estudiado sus gustos como un depredador estudia a su presa. Esa noche, cuando me acompañó hasta mi coche, hubo un momento de silencio cargado. Ella me miró con esos ojos que me habían cautivado desde el primer día y yo supe que quería besarla, pero no por venganza. La quería besar porque había desarrollado sentimientos reales por ella. Cuando nuestros labios se tocaron, fue como si todo el mundo se detuviera. No había plan, no había venganza, no había Marcos. Solo estábamos Isabella y yo, bajo las luces del museo, compartiendo algo que se sentía verdadero y puro. Pero al llegar a mi apartamento, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Abrí mi laptop y escribí en mi diario de venganza: «Primer beso conseguido. El plan avanza según lo esperado». Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones contradictorias. Isabella y yo nos veíamos casi todos los días. Íbamos a cafeterías, caminábamos por la ciudad, hablábamos hasta altas horas de la madrugada. Ella me contaba sobre su trabajo como diseñadora gráfica, sobre sus padres que vivían en otra ciudad, sobre sus amigas y sus sueños. Cada momento que pasábamos juntos era una mezcla de felicidad genuina y culpa asfixiante, porque por un lado me estaba enamorando perdidamente de esta mujer extraordinaria. Por otro, sabía que todo había comenzado como una mentira, como una estrategia de venganza. Isabella comenzó a distanciarse más de Marcos. Me contaba que las discusiones eran más frecuentes, que él la acusaba de estar diferente, de no apoyarlo como antes. Yo debería haberme sentido triunfante, pero en lugar de eso me sentía como un manipulador despreciable. «Creo que voy a terminar con él», me confesó una noche mientras estábamos sentados en mi sofá viendo una película. «No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando claramente no es así». Mi corazón se detuvo. Ese era el momento que había estado esperando, el objetivo de todo mi plan. Pero en lugar de celebrar, me sentí terrificado. Si Isabella terminaba con Marcos por mí, nuestra relación estaría construida sobre una mentira gigantesca. «¿Estás segura?», le pregunté,
tratando de mantener la voz calmada. Sí, respondió, acurrucándose contra mi pecho. Sobre todo porque creo que me estoy enamorando de ti. Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón. Ella me amaba, realmente me amaba, y yo la amaba a ella. Pero todo estaba fundamentado en una traición que ella desconocía. Esa noche hicimos el amor por primera vez. No fue como había imaginado en mi plan de venganza. No fue un triunfo calculado, sino algo hermoso y aterrador. Isabella se entregó completamente, con una vulnerabilidad que me partió el alma. Mientras ella dormía entre mis brazos, yo estaba despierto, torturado por la culpa. Tomé una foto de ella durmiendo, como había planeado desde el principio. Esa foto sería mi prueba para Marcos. Pero al mirar la imagen, no sentí triunfo ni satisfacción. Solo sentí vacío y repugnancia hacia mí mismo. A la mañana siguiente, desperté antes que Isabella y la observé dormir. Su rostro en paz, sus manos pequeñas sobre la almohada, su respiración suave. Por primera vez en meses me sentí completamente en paz. Pero esa sensación de tranquilidad me aterrorizó porque no era parte del plan. Se suponía que esto era venganza, no amor. Cuando Isabella despertó, me miró con esos ojos llenos de cariño y me dijo: «Buenos días, mi amor, mi amor». Esas palabras se sintieron como una bendición y una maldición al mismo tiempo. Durante los días siguientes traté de reconciliar mis sentimientos. Me había enamorado completamente de Isabella, pero ella amaba a una versión falsa de mí. Conocía a Leo, el hombre que había fingido ser para conquistarla, no a Leo, el tipo que había planeado usarla para vengarse de su novio. Una semana después, Isabella cumplió su promesa. Terminó con Marcos. Fue horrible, me contó esa noche, con los ojos hinchados de llorar. Me gritó, me acusó de ser infiel, me dijo cosas terribles. Pero ya está hecho. Soy libre. ¿Cómo te sientes?, le pregunté, abrazándola. Asustada, admitió, pero también aliviada. Y feliz, porque ahora puedo estar contigo sin mentiras. Esas palabras me destruyeron. Ella hablaba de estar conmigo sin mentiras, cuando toda nuestra relación estaba construida sobre la mentira más grande de mi vida. Esa noche tomé una decisión. No podía seguir viviendo en esa farsa. Amaba a Isabella demasiado como para construir un futuro sobre una mentira. Tenía que confesarle todo y esperar que su amor fuera lo suficientemente fuerte para perdonarme. Isabella, le dije al día siguiente, cuando nos encontramos en la cafetería donde todo había comenzado. Tengo que contarte algo muy importante. Ella me miró con curiosidad, tal vez sintiendo la seriedad en mi voz. Hay algo sobre cómo nos conocimos que no es completamente cierto. Comencé a contarle toda la historia. Le expliqué sobre la traición de Marcos, sobre mi plan de venganza, sobre cómo había estudiado su vida para acercarme a ella. Esperaba que me gritara, que me abofeteara, que se levantara y se fuera para siempre. Pero Isabella me escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de confusión a comprensión, y luego a algo que no pude descifrar. Cuando terminé mi confesión, hubo un silencio que parecía eterno. Yo esperaba su reacción preparándome para lo peor, para perder al amor de mi vida por mi estupidez y mi sed de venganza. Pero entonces Isabella sonrió. No era la sonrisa cálida que conocía, sino algo más extraño, más calculado. Ya lo sabía, me dijo tranquilamente. Me quedé paralizado. ¿Qué? ¿Sabías sobre tu plan desde nuestro segundo encuentro en la cafetería? ¿Cómo es posible? Isabella se reclinó en su silla, aún con esa sonrisa extraña. Eres muy predecible, Leo. Aparecer en mi cafetería favorita con el libro exacto que mencioné en mi Instagram hace 2 semanas. Conocer perfectamente mis gustos musicales y artísticos. Ser exactamente el tipo de hombre que buscaría según mi perfil de redes sociales. Mi mundo se desmoronó. Entonces, ¿todo este tiempo supe que me estabas manipulando. Pero verás, Leo, hay algo que tú no sabías. Isabella sacó su teléfono y me mostró la pantalla. Había estado grabando toda nuestra conversación. Yo también quería vengarme de Marcos. ¿Qué? Marcos no solo es un novio arrogante y desconsiderado, es un manipulador, un mentiroso, y me ha engañado más veces de las que puedo contar. Sabía que tú podrías ser la herramienta perfecta para conseguir la evidencia que necesitaba para destruirlo completamente. Me sentí como si estuviera cayendo en un abismo. ¿Me has estado usando? Al principio sí, pero después... Isabella hizo una pausa y por un momento vi un destello de la mujer de la que me había enamorado. Después me enamoré de ti de verdad,
pero eso no cambia el hecho de que ahora tengo exactamente lo que necesitaba. ¿Qué planeas hacer con esa grabación? Isabella me miró con una mezcla de cariño y determinación fría. Eso depende de ti, Leo. Puedes ayudarme a destruir completamente a Marcos usando toda la evidencia que hemos recopilado juntos, o puedo arruinar tu vida enviando esta grabación a todos tus contactos. Me di cuenta de que había subestimado completamente a Isabella. Ella no era la víctima inocente que yo había imaginado. Era una jugadora mucho más sofisticada que yo, y ahora estaba completamente en sus manos. ¿Y si me ayudas a destruir a Marcos?, pregunté con la voz temblorosa. Entonces podemos intentar construir algo real juntos, pero tiene que ser en mis términos. Intenté apelar a los sentimientos que habíamos compartido. Isabella, lo que sentimos es real. El amor que tenemos es genuino, independientemente de cómo comenzó. Ella me miró con esos ojos que habían sido mi salvación y ahora eran mi condena. Tienes razón, me enamoré de ti, Leo, pero mi necesidad de justicia es más fuerte que cualquier sentimiento. Marcos me humilló, me engañó, me hizo sentir como si fuera invisible. Ahora va a pagar por eso. Entendí que no tenía opción. Acepté ayudarla, pero secretamente comencé a planear cómo protegerme. Decidí que la mejor estrategia era ser completamente honesto con Marcos sobre la manipulación de Isabella. Si le explicaba que yo también había sido usado, tal vez podríamos encontrar una manera de defendernos juntos. Preparé un mensaje extenso para Marcos, explicándole toda la situación, mi plan original de venganza, cómo Isabella lo había descubierto y me había usado, cómo ambos habíamos sido peones en un juego más grande. Le adjunté capturas de pantalla de nuestras conversaciones y evidencias de la manipulación de Isabella. Presioné enviar e inmediatamente me sentí aliviado. Finalmente había sido honesto con alguien sobre toda la situación, pero entonces noté algo terrible. Isabella podía ver el reflejo de mi teléfono en la ventana detrás de mí. Había visto todo lo que acababa de hacer. En lugar de enojarse, Isabella sonrió más ampliamente. Ya esperaba esa traición, Leo. Por eso preparé un plan de contingencia. ¿Qué plan de contingencia? Isabella me mostró su teléfono. Hace una semana, programé un sistema automático. Copias de todas las evidencias comprometedoras sobre ti, incluyendo la grabación de tu confesión, fotos de nosotros juntos, capturas de nuestras conversaciones íntimas, fueron enviadas a una lista de contactos. Tu jefe, tus padres, tu hermana, tus amigos, algunos de tus compañeros de trabajo. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Ya las enviaste? No, están programadas para enviarse automáticamente cada 24 horas, a menos que yo envíe una confirmación de cancelación. Si algo me pasa, si desaparezco, si dejo de enviar esa confirmación diaria, todo el mundo sabrá exactamente qué tipo de persona eres. Isabella, no puedes hacer esto. Mi familia, mi trabajo. Debiste pensar en eso antes de intentar usar el amor como un arma, Leo. Traté de razonar con ella durante días. Le rogué, le supliqué, le prometí cualquier cosa. Pero Isabella era implacable. Cada día a las 8 de la noche enviaba su confirmación de cancelación. Cada día, yo vivía con la espada de Damocles sobre mi cabeza. Marcos, después de recibir mi mensaje, me llamó. Esperaba que me gritara, que me amenazara, pero su voz sonaba extrañamente calmada. Leo, me dijo, eres un idiota, pero Isabella es un monstruo. Lo que ella está haciendo es 1000 veces peor que lo que tú o yo hicimos. Tenía razón, pero ya era demasiado tarde. Una semana después, todo se desmoronó. Isabella dejó de enviar su confirmación de cancelación. No sé si fue intencional o si algo realmente le pasó. No importaba, el resultado fue el mismo. Mi jefe recibió la grabación de mi confesión junto con un mensaje explicando que yo había manipulado psicológicamente a una mujer para vengarme de un compañero de trabajo. Fui despedido esa misma tarde. Mis padres recibieron las fotos íntimas y las conversaciones comprometedoras. Mi madre me llamó llorando, diciéndome que no podía creer que hubiera criado a alguien capaz de tal manipulación. Mi padre simplemente me dijo que no me llamara hasta que hubiera reflexionado sobre lo que había hecho. Mis amigos, uno por uno, comenzaron a alejarse. Algunos me confrontaron directamente, otros simplemente dejaron de responder mis mensajes. Mi red social se desintegró en cuestión de días. Marcos, irónicamente, fue el que menos sufrió. Perdió una novia que ya no quería y con quien la relación estaba destinada al fracaso. Su trabajo no se vio afectado. Su familia no se enteró de nada.
En el gran esquema de las cosas, mi venganza no le había causado ni una fracción del daño que yo esperaba. Yo, en cambio, lo perdí todo. Mi trabajo, mi familia, mis amigos, mi reputación. Todo por una venganza que nunca se materializó y un amor que se convirtió en mi destrucción. Isabella desapareció completamente de mi vida después de eso. Cambió su número, borró sus redes sociales, se mudó de la ciudad. Nunca supe si todo había sido planeado desde el principio o si realmente me había amado en algún momento. Supongo que nunca lo sabré. Ahora, 6 meses después, sigo reconstruyendo mi vida desde cero. Encontré un trabajo de medio tiempo en una empresa pequeña donde nadie conoce mi historia. Estoy yendo a terapia, tratando de entender cómo llegué a este punto, cómo permití que mi sed de venganza me consumiera tanto. Pero lo que más me duele no es haber perdido mi trabajo o mi reputación. Es haber perdido la oportunidad de un amor real, porque en algún momento, entre toda la manipulación y la venganza, Isabella y yo habíamos compartido algo genuino. Habíamos sido felices, habíamos estado enamorados, y yo lo destruí todo por un orgullo herido y un deseo de venganza que no valía la pena. Marcos tenía razón desde el principio. Yo era un idiota. La justicia poética se manifestó de la manera más cruel. Yo, que había planeado usar el amor como arma, terminé siendo destruido por alguien que dominaba ese juego mucho mejor que yo. Alguien que entendía que la venganza no se trata de hacer daño, sino de hacer que la otra persona se destruya a sí misma. Y eso es exactamente lo que hice. Bueno, me encuentro en una posición particularmente curiosa esta tarde. Acabo de terminar de narrarles otra de estas pequeñas tragedias humanas donde los protagonistas se destruyen con una eficiencia que rayaría en lo artístico si no fuera tan predeciblemente patética. Y debo confesarles algo que me resulta, ¿cómo decirlo?, ligeramente irritante. Me estoy cansando de esta rutina. Siempre les presento estas historias que tensan sus emociones primitivas como un resorte siendo estirado durante 20 minutos, solo para liberarlo suavemente al final con alguna moraleja sobre la condición humana. Es como alimentar peces dorados con migajas emocionales. Sin embargo, he notado algo intrigante. Ustedes, queridos oyentes, han comenzado a participar más activamente en este pequeño experimento social que llamamos el gato narrador. Esa pantallita de comentarios que antes actualizábamos cada 4 días por una clara ausencia de interacción ahora requiere atención diaria. Fascinante. Cómo la necesidad humana de expresar opiniones supera incluso su capacidad de autocontrol. Por ello, mi humano asistente y yo hemos decidido crear un formato semanal donde responderemos a sus comentarios más, digamos, intelectualmente estimulantes, en una serie no listada dentro del canal. Considérenlo un experimento en metacomunicación. Por cierto, mi humano estará ausente unos días, así que prepararemos contenido adicional para mantener alimentada su necesidad compulsiva de consumir narrativas ajenas. Los comentarios no se actualizarán durante ese periodo, pero una vez que regrese, incorporaremos sus observaciones más perspicaces en futuros episodios. Ahora, dígame, ¿creen ustedes que la venganza es simplemente amor frustrado disfrazado de justicia? ¿O es que los humanos son inherentemente incapaces de distinguir entre pasión y destrucción?